El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que regula el teletrabajo, estableciendo de esta manera condiciones mínimas para entablar un contrato entre el empleado y el empleador. De esta manera se establecen cuestiones básicas, por ejemplo, el horario de trabajo, el horario de descanso y cuestiones vinculadas a la seguridad. Esta ley también abre un amplio debate. Por ejemplo, hay algunos especialistas que sostienen desde el punto de vista de la salud que esta ley atenta contra el bienestar emocional de los trabajadores. De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que regula el teletrabajo y detalló una serie de conceptos que marcan las condiciones mínimas que debe tener un contrato entre empleador y empleado para este tipo de vínculo laboral, así como también explicita el modelo híbrido de trabajo e implementa nuevas herramientas para marcar las jornadas laborales. De esta manera, la regulación del teletrabajo híbrido o parcial, marcado en el artículo 1 del decreto, señala que las partes deben acordar los días de trabajo presenciales y virtuales y sus horarios. También se enfatiza la libre voluntad de las partes en los arreglos laborales, para los que tanto empleador como empleado deben mostrar su acuerdo en los aspectos de la relación laboral. En la ley se marca que deben existir 8 horas de desconexión para el trabajador, en las que tiene derecho a no ser contactado y no puede ser sancionado por ello. El decreto mandata que de ahora en más las partes deben marcar cuáles serán las horas de desconexión. Además, la nueva reglamentación permite que todo el contrato laboral híbrido se rija por la normativa del teletrabajo, cuando antes los días presenciales se regían por la legislación tradicional y los virtuales por la nueva normativa. De ahora en más, según el artículo 3 del decreto, un contrato laboral que implemente el teletrabajo deberá tener la voluntad de ambas partes, el lugar o los lugares desde los que se presentará el teletrabajo, la organización del formato si es parcial, los horarios o rangos horarios del trabajo, los tiempos de descanso y desconexión, un sistema de registro de asistencia y horario del empleador y la forma de provisión de las tecnologías de la información necesarias para el desarrollo del teletrabajo. Como quedó establecido en el artículo 12 de la ley publicada en agosto, la empresa es encargada de otorgar las herramientas necesarias para el teletrabajador y también de su mantenimiento. La provisión de materiales puede ser acordada por ambas partes, pero de no llegarse a un consenso, la ley indica que el empleador deberá proporcionar los equipos, insumos y servicios y demás herramientas necesarias para el desarrollo del teletrabajo. Vamos a hablar de estos temas y en primera instancia recibimos aquí en estudio al doctor Gustavo Gautier. Gustavo, gracias por acompañarnos. Un gusto. Bueno, Gustavo Gautier, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho, opción en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, experto en este tema. La pandemia de la noche a la mañana nos pegó en la cara con un montón de cosas. Una de ellas, la necesidad de tener que trabajar y estudiar a distancia, ¿no? Correcto. Involucrarnos con un montón de áreas, el trabajo a distancia y tratar de a poquito de ajustarnos a los tiempos que corren. Otros países estaban más avanzados en ese sentido. Recién mencionábamos y veíamos en el tape esta reglamentación de la ley que fue aprobada en agosto. En primera instancia te pregunto, ¿cómo ves esta reglamentación? Sabemos que hay cosas que se pueden mejorar, pero desde tu punto de vista, ¿cómo lo analizas? Bueno, la reglamentación tiene una serie de aciertos y creo que también que se perdió la oportunidad de poder despejar algunas dudas que la ley dejó abiertas. La primera de ellas tiene que ver con el teletrabajo parcial o híbrido. O sea, el concepto de teletrabajo para la ley cubre tanto el teletrabajo total como el parcial. El tema es que ni la ley ni el decreto ahora establece un rango mínimo de trabajo a distancia para que eso se considere teletrabajo. El decreto lo que hace es dejar librado a lo que las partes resuelvan de si estamos frente a teletrabajo híbrido o no. Y esto creo que no es lo más adecuado. La ley, como hicieron otras legislaciones en el mundo, debió establecer un rango mínimo a partir del cual a nadie le quepan dudas de que estamos frente a la modalidad, porque eso tiene una consecuencia importante, que estando frente al teletrabajo parcial se aplica toda la ley y se aplica todo el decreto, ¿no? Otros países lo han resuelto fijando porcentajes de teletrabajo mínimos para que el teletrabajo se considere regular o normal. Por ejemplo, España fijó un 30% de las jornadas en un rango de 3 meses. México lo fijó en un 40%, Panamá en un día, por lo menos en la oficina trabajando.
Bueno, aquí nada se dijo en la reglamentación y era el momento para hacerlo, ¿verdad? Ujú. Se habla de la libre voluntad de las partes, Ujú. que las dos partes se pongan de acuerdo, que discutan. ¿Cómo es eso? Porque da la sensación que en algunas áreas, aquí en nuestro país, no hay igualdad de condiciones entre el jefe y el empleado. ¿Esto puede llegar a generar algún inconveniente? Claro, porque en el contrato de trabajo normalmente la igualdad de las partes es una ficción. Porque digo, en los hechos el que tiene el poder mayor de negociación y el que normalmente impone las condiciones es el empleador. No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Entonces, eso es un problema adicional, pero el problema jurídico es que la naturaleza del vínculo no puede quedar nunca librado de lo que las partes digan que es, sino que debe regirse por lo que en realidad es. El problema es que como la ley no dice qué, qué implica el teletrabajo parcial, lo que tenemos ahí es un vacío legal que las partes o la doctrina debería, mejor dicho, la doctrina y la jurisprudencia luego va a ir llenando, como ha hecho en otros tantos institutos que no tienen una regulación legal expresa, con los recursos y las reglas para integrar el derecho. Y ahí uno termina siempre, en estos casos, pasando por el fundamento de la ley análoga, los principios generales del derecho, y como ahí no está la solución, terminan las doctrinas generalmente admitidas, donde puede ingresar las soluciones del derecho comparado, las que yo mencionaba recién, por ejemplo. Ujú. Esta ley, esta reglamentación marca también de la obligación de las 8 horas de desconexión, ¿no? Durante Ujú. ese lapso el trabajador no puede recibir ningún mensaje, no puede ser contactado y obviamente si no lo hace no puede ser sancionado. ¿Qué te parece lo de las 8 horas? ¿Te parece que es un tiempo aconsejable? A ver, la ley ya preveía las 8 horas continuas de desconexión. Lo que viene a hacer el decreto, en mi modesto entender correctamente, es separar los conceptos de lo que es el derecho a la desconexión continua de 8 horas, de lo que es el derecho al descanso, entendiendo por descanso todos los descansos que puede haber en una jornada, como por ejemplo el descanso intermedio, el descanso entre jornadas y el descanso semanal. Con lo cual termina distinguiéndose lo que es el descanso que debe existir mínimo entre una jornada y la siguiente, y el mismo derecho a la desconexión que está ubicado en el mismo lugar, pero que no necesariamente se confunden, Ujú. porque el descanso entre jornadas es mayor de 8 horas. Lo que sí dice el decreto es que, en cualquier caso, en el contrato hay que establecer todos ese tipo de horarios para los descansos, para la desconexión, para que no haya ninguna duda sobre cuándo empieza y cuándo termina cada uno de esos periodos. Ujú. La reglamentación deja abiertas algunas interpretaciones, marca algunos vacíos también. Por ejemplo, señala, ¿no?, que el trabajo deberá inspeccionar el lugar pactado, o sea, el domicilio de la persona donde la persona va a realizar el teletrabajo. Para eso habrá una inspección, se ingresará a la casa o al lugar donde el trabajador va a estar desempeñando su tarea. En caso de que el trabajador se niegue, eh, puede llegar a pedirse la intervención del Ministerio de Trabajo y a su vez también ordenar una intervención judicial para, bueno, asegurarse que la persona tenga el lugar adecuado para poder desempeñar su tarea. ¿Qué lectura haces de esa situación? Bueno, esta es una dificultad que existe no solamente en el teletrabajo, sino en el servicio doméstico, ¿no? Donde el trabajo se realiza en un hogar o morada particular ajena, donde, de acuerdo a la Constitución, no es posible ingresar eh, sin autorización del dueño del hogar durante el día, y eso solamente puede hacerse si el dueño del hogar no lo permite a través de una orden judicial. Solamente un juez puede ordenar ingresar a un hogar particular ajeno. Ni siquiera la inspección del trabajo tiene esta potestad. Pero este es un problema, yo diría, común a todos los trabajos que se pueden realizar desde el hogar. El teletrabajo es uno de ellos, ¿verdad? Pero antes que esto, el decreto lo que establece es que la seguridad y salud de los teletrabajadores tiene que integrarse al sistema de gestión de riesgos de la empresa. No puede quedar por separado o el empleador no puede dejar de lado la seguridad y salud de los No trabajadores. importa que el trabajador esté trabajando en su casa, Exacto. eso es la responsabilidad, sigue siendo Sigue del siendo el empleador. empleador, eso ya lo decía la ley, pero ahora lo que el decreto incorpora es una mención específica a dos riesgos que son eh, característicos o que se señalan que produce el teletrabajo, como son los riesgos psicosociales, el aislamiento, el tecnoestrés, las tecnoadicciones, y también los riesgos ergonómicos, ¿no?, que son típicos de esta modalidad y que el decreto menciona especialmente como que es responsabilidad del empleador gestionar, verificar
y naturalmente que tomar las medidas tendientes a mitigar ese tipo de riesgos en esta modalidad de trabajo. Y si ocurre un accidente laboral, ¿no? En la casa, Bueno, obviamente. ese es un gran problema. Porque ahí hay distintas interpretaciones. Primero, Ese que se entiende como accidente laboral en la Claro. casa, porque uno en la oficina o en su lugar habitual de trabajo uno lo puede identificar con mayor facilidad, pero en la casa de uno es más complejo el tema. Exacto. Este es un tema que es un problema que se arrastra de la propia ley, porque la ley lo único que hizo en esta materia fue decir que a los teletrabajadores se le aplicaba la ley 16.074 que regula los accidentes de trabajo en general, para todos los trabajadores. Pero esto no soluciona el problema que tú planteas. ¿Qué pasa si el trabajador se resbala en su casa y tiene un accidente durante el horario de trabajo, sin estar necesariamente ese accidente vinculado a la computadora? Sí, o Va fue a a ser calentar el agua para el mate, por ejemplo, y se quemó, ¿no? Exacto. ¿Eso es un accidente de trabajo o no? Bueno, el decreto no se mete directamente en esa materia, yo creo que no podía hacerlo tampoco, porque es una materia, podríamos decir, de reserva legal, es el legislador que tiene que resolver este problema. Pero bueno, en definitiva, cada vez que ocurre un accidente en el hogar, en el horario de trabajo, habrá que demostrar de que ese accidente ocurrió en ocasión del trabajo, o sea, en el horario de trabajo y en ocasión de realizar el teletrabajo para que el Banco de Seguros pueda considerar que ahí hay un accidente de trabajo y otorgue la cobertura correspondiente. ¿Faltó discusión en ese sentido, le parece? A nivel del Poder Legislativo, seguramente, sí, porque esto tendría que haber tenido alguna solución más específica que la mera remisión a la ley de accidentes de trabajo. Hablábamos recién de esa inspección que puede llegar a ordenar el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué elementos se deberían tener en cuenta al momento de llegar al domicilio del trabajador para darse cuenta de que esa zona está ajustada para que pueda desempeñar su tarea? Primero, la inspección no tiene potestad de ingresar al hogar, salvo con una orden judicial. Orden judicial, claro. Lo puede Sí, pedir el Ministerio de Trabajo, el ¿no? Ministerio podría pedirlo, si el juez lo otorga, ingresarían los inspectores al domicilio y verificarían el lugar donde el trabajador está prestando la tarea, donde está teletrabajando, y ahí va a tener que relevar desde la parte eléctrica, la parte ergonómica, la ventilación de la habitación, la separación de la habitación de otros lugares de la casa, en fin. Son todos los aspectos que hay que relevar para poder determinar que el trabajo se realice en condiciones seguras de todo punto de vista, no solamente de un riesgo, de un choque eléctrico, sino desde el punto de vista ergonómico, por ejemplo. Claro. Recién mencionaba en el inicio de la entrevista que hay otros países que ya vienen trabajando en este tema desde hace tiempo, ¿no? Que nos sacaron una ventaja en ese sentido. Si comparamos esta ley con los de los países que ya están avanzados en este tema, ¿cómo la podríamos definir? Y esta es una ley, yo creo que de mínimos, o sea, regula algunas partes de todos los aspectos que involucra el teletrabajo y deja mucho librado ya la ley, también el decreto ahora lo hace, a la autonomía de las partes con todo lo cuestionable que eso puede ser en el derecho del trabajo. Podría haber definido muchas más cosas y establecer límites más precisos o mínimos más precisos, sobre todo en materia de tiempo de trabajo. Aunque ahora el decreto, al contemplar como específicamente todos los descansos que puede haber en una jornada, creo que los riesgos que podrían habérsele señalado a la ley en cuanto a que podía permitir jornadas de 16 horas, creo que ahora quedan por el camino y solucionados con esta reglamentación. ¿Pero se podría haber definido algo más puntual en el caso de los turnos laborales, por ejemplo? Yo creo que ahora con la reglamentación eso queda bastante acotado, porque hay que respetar los descansos intermedios, el descanso entre una jornada y la siguiente, y lo que ya marcaba la ley, el máximo semanal aplicable a la actividad, que puede ser 44, 48 o la jornada semanal contractualmente pactada entre las partes. El teletrabajo encierra un montón de aspectos, ¿no? Más allá del trabajo en sí, de la tarea. Recién mencionábamos, hay cuestiones de salud, ¿no? Que involucran al trabajador, la trabajadora. Hay muchos que sostienen que el teletrabajo, así como estudiar a distancia, llegó para quedarse, es un sistema que muchas personas lo utilizan. Y hay otros que apuntan también a un sistema mixto, decir, está bien que parte de la tarea la pueda hacer de su domicilio, pero que no pierda el contacto con sus compañeros, con el entorno, ¿no? ¿Usted va por ese lado? ¿Qué opinión tiene sobre ese tema? Bueno, el teletrabajo híbrido, que es la modalidad que aparentemente va a quedar como sucedáneo de la pandemia,
y a la que no solamente muchos empleados, sino sobre todo trabajadores están exigiendo que contar con esa posibilidad, es considerar una buena práctica justamente para prevenir algunos de los riesgos que plantea el teletrabajo, como es precisamente estar aislado del centro de trabajo o de los compañeros de trabajo, con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, que la modalidad híbrida, al permitir esa interacción, justamente sirve para mitigar uno de los riesgos psicosociales que se han señalado en el teletrabajo. Doctor Gustavo Gautier, muchas gracias por estos minutos para la ODE. No, a ti, Wilmar. Nosotros ya seguimos, hacemos una pausa y vamos a sumar otras voces también a analizar este tema que estamos tratando hoy. Ya seguimos. Seguimos en vivo en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, hoy hablando de la reglamentación de la ley de teletrabajo y vamos a sumar una mirada también desde el punto de vista de la salud y es por eso que nos acompaña el doctor Fernando Tomasina, profesor titular grado 5 del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Fernando, gracias por acompañarnos. No, al contrario, un gusto estar acá. Bueno, recién veíamos algunos aspectos de la ley, destacamos algunos aspectos positivos y después hablábamos también de algunos riesgos, ¿no? Y pensaba también en los riesgos psicosociales que tiene el teletrabajo y pensaba también el hecho de que una trabajadora, un trabajador, al quedarse en su casa, obviamente puede quedarse aislado y ya no comparte el día a día, que quizás para algunos es menor, pero es un detalle muy importante tener en cuenta, el compartir con compañeros, el poder hablar de la familia, del trabajo, de política, del fútbol, de la vida en general, que hace también al trabajo y no es solo ir a cumplir con determinada tarea. Desde ese punto de vista, ¿qué riesgo tiene el teletrabajo, por ejemplo? No, está claramente identificado como un problema a nivel mundial, el tema del aislamiento, el aislamiento social. Uno en el trabajo no viene solamente a cumplir una tarea, sino que también socializa, colectiviza la vida en forma permanente. El teletrabajo en espacio domiciliario en particular, rompe con eso de la posibilidad del intercambio colectivo. Por eso uno de los aspectos a tener en cuenta es buscar otras formas de vinculación que de alguna manera contrarresten ese aislamiento. El aislamiento lleva, y son varios los estudios que en el teletrabajo en particular, que lleva a aumentar la ansiedad, trastorno del sueño, inclusive depresión en algunos casos. Son varios los estudios en ese sentido. Es decir, se lo ve como un estresor social el propio teletrabajo. A eso se suma sobre todo la actitud que se tiene con los tiempos de trabajo. Estructuralmente el espacio laboral va acompañado del tiempo. En este caso el espacio laboral se desdibuja y el tiempo también. Entonces ahí hay una connotación de sobrecarga, de exigencia, sobre todo porque los tiempos se prolongan. Nos ocurre, todos hemos tenido alguna experiencia de teletrabajo y el tiempo parece que se alarga sin esa, digamos, control que el propio espacio y el lugar de trabajo lo permite. O sea que se puede perder la noción del tiempo también. Se pierde, y eso es parte de la problemática del teletrabajo. Por eso es importante buscar reglamentación, controles en ese tema, como una forma de organizar los tiempos. La fatiga es frecuente, acompañada, digamos, de esa prolongación de los tiempos de trabajo. ¿Qué pasa con el estrés, por ejemplo? Y aumenta. En ese mismo sentido, por esa misma sobreexigencia que suponen los tiempos prolongados y el trabajo aislado, que no es menor porque no está esa instancia de compartir con otros. Esos son elementos que aparecen claramente. Algunos teletrabajos además están asociados a actividades fuera de país, digamos, cuando se trabaja al estilo de instancia call center o aplicaciones, en donde las distancias y es totalmente no espacial, digamos, el tiempo, pero el tiempo a su vez no está sincrónico con el tiempo de
del lugar del país. A veces se Estamos trabaja hablando de justamente... distintos usos horarios, por Exactamente, ejemplo, y ahí hay trastornos de lo que pueden ser los ciclos circadianos. Es decir, nosotros tenemos un ciclo de despertar que acompaña nuestros tiempos, la luz solar y tiempos para ir de alguna manera bajando nuestra actividad. Y eso se rompe también. Eso es uno de los otros problemas que aparecen vinculados con la salud mental. ¿no? Es súper interesante porque uno puede pensar en el teletrabajo y se ajusta simplemente a la tarea que cumple, pero encierra un montón de elementos y desde el punto de vista de la salud que quizás no reparamos en el momento, pero que seguramente a largo plazo eso termina pasando factura. Repercuten. Sin duda, el otro componente que aparece en el teletrabajo es los medios. El medio es en general la pantalla de datos y el trabajo continuo en pantalla de datos con posturas muchas veces permanentes, posiciones que llevan a alteraciones en el aparato osteomío articular, contracturas cervicales, contracturas lumbares. Son muchos los estudios que muestran la repercusión en el aparato locomotor, porque hay sedentarismo por un lado, hay disminución de la actividad física activa como tal, porque inclusive disminuyendo los traslados, del lugar de trabajo, del hogar al lugar de trabajo, hay una disminución en ese sentido de la actividad física. Algunos estudios plantean la repercusión en las enfermedades no transmisibles, que están bien vinculadas con la disminución de la actividad física, aeróbica sobre todo. Pero por otro lado hay problemas ergonómicos, es decir, problemas de la relación con el lugar de trabajo, la mesa de trabajo, la silla de trabajo, la pantalla. Hay problemas de sobreexigencia visual y se hablan de síndromes digamos, visual del informático, sequedad, molestias oculares, ardor, dificultad para la focalización de imágenes al final de la jornada, cefaleas. Es decir, realmente el teletrabajo en domicilio lleva también los riesgos propios de la tarea en pantallas de datos y de lo que es el trabajo sobre dispositivos de tecnología de información y la comunicación. Recién veíamos en el bloque anterior este aspecto de la reglamentación que establece que puede darse una inspección en el domicilio del trabajador y la trabajadora para ver si está en condiciones de poder desempeñar su tarea allí. ¿Qué cuestiones habría que tener en cuenta en ese escenario? O sea, mencionabas algo recién, ¿no? La mesa, tener una silla adecuada. Imagino que la luz, la ventilación son factores que hay que tener en cuenta. Son todos factores necesarios para generar confort, por lo menos desde el punto de vista físico, en el sentido de las distancias de la mesa de trabajo, la altura. Es muy importante que la silla pudiera ser regulable en altura, porque no todos tenemos las mismas dimensiones antropométricas, y entonces eso supone que la misma pueda ser regulable, facilita el relacionamiento, digamos, con la máquina, la computadora, de tal manera que evite posiciones viciosas, digamos, disergonómicas sería el término más adecuado. La pantalla, la iluminación, es muy importante evitar que las superficies sean reflectivas en forma excesiva. Es mejor las superficies mate, no brillantes, porque también la posibilidad de reflejos, deslumbramientos, que además se está trabajando con la pantalla de datos, genera una mayor fatiga visual. Entre otras cosas. Claro. Es muy importante la conexión eléctrica por riesgos de seguridad, y eso a nivel domiciliario no todas las situaciones están acondicionadas con los mecanismos de seguridad para evitar, por ejemplo, un golpe de corriente, un choque eléctrico. En estos 2 años de pandemia que tuvimos, ¿no? Que tenemos, ¿aumentaron las consultas, por ejemplo? Oftalmólogos, pienso, en distintas especialidades a partir de esto que estamos hablando. Nosotros estuvimos haciendo una revisión en marco de unas jornadas en diciembre del año pasado con la red iberoamericana de salud ocupacional, y hay varios estudios que muestran un aumento de la fatiga visual
bueno, esta sensación, digamos, de fatiga a lo largo de la jornada se incrementó durante la pandemia porque se incrementó el teletrabajo, digamos, como forma o como mecanismo, porque, digamos, también lo positivo, el teletrabajo permitió sostener muchas actividades cuando la situación de la pandemia a nivel mundial no permitía el trabajo presencial. Entonces, ese también es una faceta positiva, digamos, del teletrabajo. Hay algún estudio que, por ejemplo, hace mucho hincapié con el tema del aumento de las horas de trabajo y del estrés derivado de las exigencias, inclusive la dificultad de algunas generaciones, por ejemplo, los más grandes como de mi generación, tuvimos que hacer un esfuerzo quizás mayor que generaciones más jóvenes que están acostumbrados y eso genera estrés a la tecnología como tal. También en el ámbito laboral eso supone mantenerse en competencia y eso es otra fuente de estrés frente a una nueva tecnología y la dificultad para adaptarse a la misma. Esas son algunas de las líneas de trabajo. Por ejemplo, hay una que hace hincapié o menciona un riesgo adicional, que el aislamiento puede ser también una consecuencia negativa para la protección de la mujer en sentido de violencia. El aislamiento a nivel familiar, si está en una situación de violencia, de alguna manera Sí, es difícil potencia. que pueda pedir ayuda. No tiene posibilidades de... Entonces son otros aspectos de salud desde una visión más general, global mismo. Hay estudios que también plantean que el teletrabajo ha contribuido positivamente en disminuir la contaminación ambiental urbana, al disminuir los traslados, al disminuir el tránsito y la contaminación acústica y contaminantes químicos. Es decir, como ocurre con todo, el empleo, con el trabajo, se comporta frente a la salud siempre ambiguamente. Hay aspectos positivos, lo que nosotros llamamos polos positivos de bienestar, y hay aspectos negativos. Está en esa lógica de tratar de minimizar estos riesgos y tratar de potenciar lo positivo. ¿Es posible practicar y aplicar el teletrabajo de manera saludable entonces? ¿Se puede llegar a eso? Yo entiendo que hay posibilidad en la medida que se controlen aquellos riesgos como los que estamos mencionando, vinculados a los factores psicosociales, controlando los tiempos de trabajo, determinando claramente tiempo de trabajo y tiempo de descanso, el derecho a la desconexión, ese concepto que se ha manejado, es un concepto muy importante. Los aspectos ergonómicos, en la medida que el trabajador recibe los medios del que lo emplea con las características del puesto de trabajo desde el punto de vista ergonómico. Eso minimiza. Acciones que además pueden ir acompañando, mantener una actividad física complementaria, es necesaria. Tiempos de relajación, tiempos de estiramiento, que facilitan y que mejoran, digamos, el bienestar en su conjunto. Y una organización de trabajo que mantenga el sentido colectivo del trabajo. Es decir, que se favorezca o se estimule instancias colectivas de trabajo, que no se sienta el trabajador simplemente como alguien que trabaja en una caja negra, sin conocer el contexto y el entorno laboral. Esos son algunos aspectos que harían a mejorar. El tema ergonómico visual es un tema importante y ahí importan mucho las características de las pantallas, la iluminación, como hoy se mencionaba, evitar las situaciones de deslumbramiento y fatiga visual, eso es muy importante. Doctor Fernando Tomasina, le agradecemos muchísimo estos minutos para la ADOB. Nosotros nos tenemos que ir, ustedes como siempre se quedan en la pantalla de TV Ciudad, volvemos mañana en vivo a las 8 de la noche, que pasen bien.